participante, María Luisa, si el recién nacido está edematizado, ¿cómo se realizaría la cateterización periférica? Gracias, María Luisa. En realidad es un poco difícil en la práctica, ya en aquellos bebés edematizados, ¿no? Y por la experiencia, muchos optan eh, lo que le llaman por, por anatomía, ¿no? Sabemos que en esa ubicación hay una vena y pues ingresamos. Otro de los métodos que se utiliza, pero yo sé que no está a disposición de todos, ¿no? Es lo que, voy a buscarlo, es lo que mostré en, en la, en la ponencia, pero ya la cerré y va a demorar en abrir, pero a ver si puedo presentar cualquier búsqueda de aquí. Es lo que llamamos esto, ¿no? Algunos tienen, otros no, ¿ya? Que se pueden utilizar, ¿ya? En la unidad donde yo trabajo, hay una máquina muy antigua, que no es como la que ustedes ven acá, solamente consta en un hilito de lápiz que da este tipo de luz infrarroja, ¿no? Que ayuda y permite ver, ¿no? Las venas, sobre todo en aquellos pacientes, como lo mencionó, ¿no? Donde están edematizados y es difícil de encontrar una vena. Otra de las técnicas muy frecuentes también es el tema de las ecoguiadas, ¿no? Pero para aquellas ecoguiadas, pues también hay que tener entrenamiento de poder reconocer una vena de una arteria. Ya, usualmente las venas son las colapsables, es decir, que al momento de hacer presión en el ecógrafo se van a ver aplanadas, ¿ya? Entiendo que no todos tenemos el acceso a este tipo de dispositivos, ¿ya? Pero es muy importante que nosotros podamos conocer. En los casos de cardiopatía congénita sería igual a lo mencionado o algo adicional. En los casos de cardiopatía congénita eh, es muy importante que nosotros podamos establecer, dependiendo del tipo de patología, aprovechar el momento para colocar un acceso venoso central, ¿no? ¿Por qué? Porque los primeros días sabemos que por la adaptación, ya todavía su cardiopatía no va a florecer en todo su esplendor, ya, ya sea porque el conducto arterioso todavía está abierto, etcétera. Conforme pasen los días, este bebé sí se va a complicar, pero no quiere decir que nosotros debemos esperar hasta el último y estar agotando el capital venoso en las cardiopatías. Si ya sabemos que es una cardiopatía, ductus dependiente, ya sabemos que va a requerir a lo mejor Recording stopped. de prostaglandinas. Recording in progress. Debemos ir pensando en que debemos preservar ese capital venoso. ¿Para qué? Para colocar una vía de acceso central a través de la periferia, lo que conocemos como el PIC, ¿no? Entonces, ahí limitamos, ¿no? Si yo sé que ese bebé va a necesitar, pues no utilizaré la mano derecha, ¿no? No utilizaré. Puedo utilizar la izquierda, los pesitos, hasta que vayamos estabilizando y cuando ya cumplo, ya se puede colocar un catéter venoso central porque yo sé que lo va a necesitar y lógicamente eso lo conversamos mucho con el personal médico, ¿no? Tampoco se nos va a ocurrir como que ya, y yo le pongo y a mí se me ocurrió, no. Recuerden que para eso también debemos ver la estabilidad del paciente, de cómo está y etcétera, ¿no? Pero debemos pensar en todo, en todo. Entonces, si nosotros tenemos un bebé con cardiopatía congénita, pienso y digo, ¿no? ¿Qué tipo de cardiopatía es? ¿Va a necesitar? ¿No va a necesitar? Ah, si yo sé que va a necesitar, pues diré, ¿saben qué, compañeras? ¿Este bebito necesita vía periférica? Sí, por favor, usemos.
el miembro superior izquierdo, usemos los miembros inferiores. Si es un bebé que se mueve mucho, pues tratemos de utilizar técnicas de minimizar el movimiento de ese miembro para que la vía que estamos utilizando pueda durarnos más tiempo, porque va a depender mucho de la característica del bebé. Entonces es algo que nosotros debemos conversarlo como enfermeras. ¿Por qué? Porque quizá de acá a 2 días este bebé sí va a requerir. Entonces yo tengo que tener esas venas íntegras para que ese catéter que nos va a servir ya por muchos días, pues pueda ser introducido casi sin ningún problema, ¿no? De ahí la importancia que nosotros debemos evaluar, uno, el tipo de paciente que tenemos y también conversarlo, ¿no? Pueda que nosotros hagamos esa discusión solas, pero a las finales llegas y resulta que el miembro superior derecho está canalizado, ¿no? Y vienen los problemas más adelante para la persona que le toca colocar. Gracias, María Luisa. Muy bien. Sigamos con el siguiente tema. Me- A ver, se está presentando en mi pantalla, no, ya lo vi que no. Mm, aquí. ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, Magister Mary, sí se logra visualizar. Gracias. A ver, ahora vamos a hablar un tema diferente en los accesos vasculares. Vamos a hablar sobre el control de temperatura y manejo del neonato prematuro respecto al control de temperatura. Ojo. Es importante que nosotros podamos reconocer que la regulación de la temperatura es un factor crítico para la supervivencia y estabilidad del recién nacido. Es decir, es muy importante. ¿Cuán importante? Vamos a verlo ahora, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Nuestro organismo necesita una homeostasis, ¿no? Y necesita que la temperatura sea constante, que esté en equilibrio. Y cuando esto no se mantiene, ¿ya? Nuestro organismo va a reaccionar de una manera, ya produciendo calor, ya, o también haciéndolo todo lo posible para evitar la pérdida de calor. Y es algo que vamos a ver. Por este motivo es importante que nosotros conozcamos cómo es el manejo de la temperatura de los recién nacidos y cuáles son esas acciones que nosotros debemos realizar para que podamos mantenerla dentro de los rangos fisiológicos. Recordamos o recordemos que antes de nacer Recording stopped. Recording in progress. estaba dentro de su bolsita, dentro del vientre materno. La temperatura lo proporcionaba la mamá, pero cuando nace es un lugar diferente, tiene que valerse por sí mismo, ¿no? Y muchas veces nosotros ya intervenimos ahí para que él poco a poco pueda ir adaptándose a este medio extrauterino, ¿no? Y es ahí que hablamos de la termorregulación. Y es algo que los recién nacidos no van a tener todavía en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque es la habilidad de mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor para que la temperatura corporal esté dentro de un rango normal. Los recién nacidos, los recién nacidos tienen una capacidad limitada, ¿ya? Y estos mecanismos pueden estar aumentados de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a los cuidados que se le den al momento del nacimiento y también al periodo de adaptación. ¿Cuáles son esos mecanismos que nosotros conocemos de pérdida de calor del recién nacido? ¿Ya? Y que también es válido pero están presentes al momento de nacer. Tenemos la radiación, ¿ya? Que es la pérdida de calor desde que el recién nacido tiene con los cuerpos con menor temperatura, sin estar en contacto, ¿no? Por ejemplo,
está en una cuna y el hecho que esté al ambiente, pues pierde temperatura por radiación. También tenemos el mecanismo de evaporización. La pérdida de calor se debe a la exposición de la piel húmeda. Sabemos que estaba dentro de un líquido, así que va a salir mojado, no sale completamente seco, ¿ya? Y esa exposición ante el ambiente, pues literal, va a ir perdiendo su temperatura por evaporización. También tenemos el otro mecanismo que es de conducción, ¿ya? Va a ocurrir cuando el recién nacido entre en contacto con una superficie menor a su temperatura. Un ejemplo, los campos que nosotros recepcionamos al bebé, al recién nacido, si están fríos, pues el bebé va a perder temperatura solamente por tener contacto con ellos, ¿no? Y por convención, la pérdida de calor por un flujo de aire alrededor del recién nacido. Hay corrientes de aire, si hay corriente, la ventana está abierta, la puerta está abierta, o no sé, encendieron el aire acondicionado, etcétera. Esa corriente de aire, ese cambio de temperatura, ya va a hacer que el recién nacido pierda calor por convención. ¿Y cuáles son los valores normales de temperatura en los recién nacidos? Y esto data desde hace muchos años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ha sido revisado ya eh, por diferentes instituciones, comprobado, corroborado, ¿ya? La temperatura corporal central normal es de 36,5 a 37,5. Y ojo, se va a considerar temperatura central a la que es axilar y a la que es rectal. Y también si hablamos de la temperatura de la piel, ¿ya? Va a ser normal, va a ser normotérmico, cuando ésta sea de 36 a 36,5 y esta es la que se considera a la temperatura abdominal, ¿no? La que tiene contacto con el abdomen y lo vamos a ver más adelante. Y si es que la temperatura no está dentro de estos rangos, ¿qué es lo que tenemos? Pues la hipotermia. Tenemos hipotermia leve, hipotermia moderada, hipotermia grave. Hablamos de una hipotermia leve cuando la temperatura corporal central ya está entre 36 y 36,4. Hipotermia moderada cuando la temperatura central está entre 32 y 35,9. Y hablamos de una hipotermia grave cuando la temperatura corporal está menor a 32 grados, ¿no? Y creo que además está decirlo que si estamos en una hipotermia grave, pues el riesgo de mortalidad es muy alto. ¿Qué sucede en el nacimiento? El recién nacido es expulsado de un ambiente con temperatura superior a la del ambiente. Habíamos dicho que adentro están ahí calientitos, ¿no? Esto va a provocar un enfriamiento rápido y la velocidad de esta pérdida de calor va a depender mucho de la gradiente de temperatura presente. Es decir, el ambiente va a jugar un papel muy importante en la pérdida de calor del recién nacido. Tanto así, nos dice que esta puede llegar a disminuir 1 centígrado por minuto. Es decir, si nosotros no tomamos acciones respecto al ambiente, la temperatura del recién nacido puede caer rápidamente en minutos. Por eso se requiere estar preparado para evitar pérdidas de calor en el recién nacido. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestras salas de neonatología? ¿Qué es lo que sucede? En el neonato enfermo prematuro, los procedimientos realizados durante la estabilización o reanimación, si es que lo requiere, pueden generar la pérdida de la temperatura corporal y colocar al recién nacido en riesgo de hipotermia. ¿Y cuáles son? Ya. A ver, creo que aquí nos salió. Ya, aquí. ¿Cuáles son esas acciones? Pues mantenemos al recién nacido desnudo, ya las mantas, los campos, la piel está húmeda, puede haber un ambiente frío,
Hay procedimientos invasivos, como la inserción de catéter umbilical, puede haber intubación orotraqueal. Nuestras manos, ¿ya? El personal de salud también va a jugar un papel muy importante. ¿Cuál es el calor que la incubadora le va a dar? ¿Está encendida, está apagada? Los equipos fríos. Entonces, todo esto es algo que va a ocurrir dentro de nuestra rutina. Entonces, debemos evaluar cómo es que se está dando todo este tipo de acciones, ¿no? Y cuánto impactan en la pérdida de temperatura del recién nacido, ¿no? ¿Cuáles son los neonatos que están en riesgo de hipotermia? Aquellos recién nacidos prematuros o de bajo peso al nacer tienen mucho más riesgo, ¿ya? Nacidos pequeños para la edad gestacional, aquellos que son RCIU, aquellos, ¿ya? Que han tenido reanimación cardiopulmonar prolongada, los recién nacidos que han sido agudamente enfermos también, ¿ya? Aquellos con defectos abiertos de pared abdominal y otros defectos van a tener mucho más riesgo de caer en hipotermia, ¿ya? Defectos corporales, que está mal. Aquellos bebés que han nacido con hipotonía, ya sea por sedantes, analgésicos, relajantes o analgésicos, que también. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la hipotermia, con todo lo que ya hemos visto, es una condición prevenible, ¿no? Y con los estudios, desde los 1900 y muchos antes, pues se siguen aumentando que realmente la temperatura tiene un impacto en la morbilidad y mortalidad neonatal, ¿no? Es decir, va a jugar un papel muy importante, sobre todo en los prematuros. Entonces, mantener la temperatura corporal y prevenir la hipotermia durante la estabilización del recién nacido, es decir, después de haber nacido, es críticamente importante. Por cada grado centígrado de temperatura del ingreso inferior a 36,5, la mortalidad puede incrementarse hasta un 28%. Quiere decir que si nacen 100 bebés, ya, aproximadamente 28%, pues esto es muy probable que fallezcan solamente porque no tuvieron, mejor dicho, porque tuvieron una temperatura inferior a 36,5%. El riesgo de sepsis tardía también va a incrementar en un 11% y vamos a ver más adelante incluso más complicaciones a largo plazo que puedan tener solo por el hecho de que no se ha mantenido la temperatura corporal ideal después del nacimiento, ¿no? Los neonatos a término responden cuando hay presencia de frío, ¿no? Y su respuesta es de estrés, ¿no? Y este estrés va a generar dos mecanismos importantes. Uno, con el propósito de disminuir la pérdida de calor y dos, aumentar la producción de calor. Es decir, nacieron con un ambiente frío, hay corrientes de aire, el campo está frío. eh, Nace y dice, uy, empieza a estresarse. Y su cuerpo dice, no, necesitamos calor, necesitamos. Entonces se empiezan a activar estos dos mecanismos con el fin para que ya no elimine más calor. Y uno de ellos es la vasoconstricción. ¿Y qué va a suceder? La sangre se va a alejar de las superficies distales de la piel, ¿ya? Con el fin de perder calor en la parte central y proteger a los órganos principales, ¿no? Entonces la sangre dice, bueno, su organismo dice, bueno, tenemos que mantenernos calientes, pero no podemos mantenernos calientes todos, debemos priorizar. Entonces, en este mapa térmico vemos la sangre empieza a concentrarse en el corazón, ¿ya? En el cerebro, en los pulmones, es donde empieza a dar prioridad para que la sangre pueda concentrarse. Y es por eso que cuando el recién nacido está frente a un ambiente no térmico, ya, no de un ambiente neutro, mejor dicho, ya está con la temperatura baja, lo que comúnmente vemos es pues la crocianosis, ¿no? Manos, pies, los vemos un poquito medio cianóticos. Y si nosotros vamos a la temperatura, pues es muy probable que estos estén fríos, ¿no? Y debemos recordar que este es un mecanismo
de defensa, por así decirlo. Pero si la vasoconstricción es prolongada, ¿ya? Si es decir, si no hacemos algo por solucionar, algo por poder ayudar a que este neonato pueda compensar su temperatura, la entrega de oxígeno y de glucosa a los tejidos va a ser reducida. Es decir, que mientras más tiempo pase en un ambiente ya frío, va a requerir oxígeno. Vamos a ver más adelante todos esos mecanismos. Y también la glucosa, la entrega, va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Qué otro mecanismo se activa en estos niños, ¿no? Los neonatos tienen pobre capacidad de temblar, ¿ya? Y el calor generado, ¿ellos cómo van a generar calor? Llorando, llorando. Y la primera acción que realizan es la flexión, ¿no? Van a estar rígidos así, como vemos en la imagen, en flexión. ¿Por qué? Es porque eso les va a ayudar a tener menos superficie, ¿ya? Por lo tanto, conservar el calor. La flexión de piernas y brazos reduce la superficie del área expuesta a la pérdida de calor. ¿Qué otro mecanismo más tienen los bebitos para poder conservar la temperatura? La grasa parda. Esta va a constituir el 2 al 7% del total del peso corporal de recién nacido término. Va a aparecer desde la semana 25 de gestación, pero especialmente en la última parte del tercer trimestre es donde se va a desarrollar más, ¿no? Esta se localiza alrededor de los riñones, como vemos en la imagen, las glándulas adrenales, ¿ya? El mediastino, las regiones subescapulares, como vemos aquí, axilares también, y en la parte posterior del cuello. Vamos a ver que ahí está presente la grasa parda. Y este mecanismo es el que les va a ayudar a poder mantener la temperatura, ¿no? El neonato tiene contacto con un ambiente frío, las terminaciones nerviosas de la piel dicen alerta, frío, y se empieza activar la hormona del estrés, que es la norepinefrina. Esta va a empezar a generar calor, ¿ya? Es decir, va a empezar a metabolizarse, a quemarse, y las células de esta grasa aparte van a generar más energía que cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, cuando la sangre va a pasar por estos depósitos, va a ser calentada. Y si se dan cuenta, es precisamente la que va a proteger los órganos que habíamos dicho, ¿no? Que la sangre empieza a irse a la parte central. Y pues vemos que el corazón, los riñones están rodeadas de ese tejido. Entonces la sangre se va a tratar de mantener ahí calientita. El estrés por frío, hay riesgo elevado de hipotermia para todos los neonatos durante la reanimación o cuando están agudamente enfermos, ¿no? Ante una hipoxia, el recién nacido es incapaz de metabolizar la grasa parda, ¿ya? Cuando el bebé está hipotónico, pues el recién nacido es incapaz de generar flexión y actividad muscular. La vasoconstricción, ya habíamos dicho que mientras más tiempo tiene, va a alterar la perfusión y oxigenación sanguínea. Y por lo tanto, como no hay flexión, ya tampoco hay capacidad para metabolizar la grasa parda, pues también va a haber un aumento de la superficie corporal y la proximidad de los vasos sanguíneos al medio ambiente cuando hay defectos de pared, que es el caso como ya hemos visto, onfalocele, gastrosquisis. Y esto es como un mínimo resumen de lo que hemos visto. Hay frío, las consecuencias, pues va a haber mayor consumo de oxígeno, mayor consumo de glucosa, una menor producción de surfactante, va a conducir a la hipoxia, se va a liberar ácido láctico, va a haber colapso alveolar, por lo tanto, va a haber acidemia, acidosis, ya, hipoglicemia, y es muy probable que se reabra la circulación fetal, el agujero ubal y el conducto arterioso, ¿no? Que en aquellos recién nacidos sanos, pues sí va a generar un problema ahí. Aquí tenemos otro esquema, ya la hipotermia aumenta el requerimiento de oxígeno, va a aumentar los requerimientos calóricos. Al aumentar el requerimiento de oxígeno, habíamos dicho que hay hipoxia relativa en los tejidos, va a aumentar el metabolismo anaeróbico, ya. Esto va a aumentar el ácido láctico y esto va a generar una asfixia prolongada. Va a haber vasoconstricción pulmonar, ya. Una disminución del surfactante y va a terminar en dificultad respiratoria. Y cuando hay una vasodilatación cerebral excesiva,
ya también puede haber una hemorragia intraventricular. Si hablamos de los requerimientos calóricos, pues la liberación de esos ácidos gráficos va a generar acidosis. La acidosis, ya, va a contribuir a la disminución de la irrigación intestinal, que puede terminar en enterocolitis necrotizante. Y seguimos hablando del requerimiento de calorías, es muy probable que este niño a la larga tenga un proceso, mejor dicho, un progreso de peso lento, ¿ya? Es muy probable que caiga en hipoglicemia, ¿ya? Incluso habla de kernicterus con niveles bajos de bilirrubina, porque se va a aumentar la bilirrubina no conjugada, ¿no? Y siguiendo ya la línea de la acidosis, pues va a disminuir la contractibilidad cardíaca. Y esto va a llevar a la bradicardia. Un bebé frío, una de las alertas llamadas de atención, bradicardia. Y si nosotros no hacemos algo, pues finalmente este bebito se va a terminar en una parada cardíaca. En los prematuros, ya, el mecanismo es el mismo. Pero ¿qué sucede? Que habíamos dicho que la grasa parda solamente va a aparece sí desde la semana 25, pero se empieza a desarrollar mucho más a partir del tercer trimestre. Entonces, aquellos pequeños que han nacido con menores de 30 semanas de gestación, pues este mecanismo va a estar casi nulo, ¿no? Y segundo, ellos están con movimientos de flexión como los atérminos, no, su tono muscular de ellos es disminuido, así que los vamos a ver estirados, tendidos, lo que va a incrementar la superficie ya corporal, y esto va a hacer que pues los mecanismos que hemos visto en un recién nacido sano no se cumplan totalmente. Entonces ellos sí se van a ver a expensas de todo, de todas las complicaciones que tiene que ver con una temperatura baja inadecuada, ¿no? Entonces el riesgo de hipoxia, el riesgo de hipoglicemia va a ser mucho más alto que en los recién nacidos a términos. Y eso no es todo, ¿no? Se hicieron más estudios, más comparaciones, y ellos dicen la baja temperatura, los estados hipotérmicos van a contribuir a la hemorragia intracraneal, a un ROP grave, a un lesiones neurológicos, displasia broncopulmonar, infecciones nosocomiales, ¿ya? A partir de los 36 grados por cada grado que desciende la temperatura del recién nacido, se va a aumentar en un 28% la mortalidad y se va a incrementar en un 11% la frecuencia de sepsis, ¿no? En los prematuros. Entonces vamos a ver que van a ir complicaciones mucho más amplias, van a agravar la situación del prematuro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Las intervenciones para mantener la temperatura normal se deben aplicar dentro de los 60 segundos del nacimiento, los que llaman el minuto de oro, ¿no? Es ahí que nosotros podemos realizar estas acciones y nosotros debemos prepararnos. Es por eso que nosotros debemos prepararnos para el nacimiento de un bebé. ¿Qué hacemos en la sala de partos? La temperatura en la sala de partos debe ser mayor de 25 grados, menor de 28 grados Celsius. En algunas literaturas sale hasta 30, ¿ya? Debemos evitar la pérdida de calor al abrir las puertas, ventanas, si hablamos del ambiente general. Debemos tener todos los elementos necesarios para calentar al recién nacido y prepararlos, como dice aquí, antes del nacimiento, ¿ya? Las intervenciones para mejorar la termorregulación después del parto, ¿no? Las fuentes de calor externa, generalmente, si hablamos de atención inmediata del recién nacido, pues hablamos de las cunas de calor radiante, ¿ya? Incluso en algunos lugares utilizan colchón térmico. Si vamos a utilizar oxígeno, pues el oxígeno, los gases deben ser calentados, humidificados, ¿ya? Y las intervenciones que eviten las pérdidas de calor, el uso de gorro, si es que es un prematuro, la bolsa de polietileno. Vamos a ver que todos estos deben ir en conjunto. Es por eso que es muy importante la preparación. Y como nos dice aquí, ¿no? Todo esto tiene que estar
debemos asegurarlo dentro de los primeros 60 minutos en la silla. ¿No? Si el recién nacido nace en buenas condiciones, pues debemos favorecer el contacto piel a piel. Debemos cambiar los paños mojados, cubrir la cabeza, utilizamos gorrito. Debemos iniciar la lactancia rápidamente, ¿ya? Debemos posponer el examen físico posterior al periodo de apego, posponer el baño posterior al periodo de transición, incluso hablamos de días en la mayoría de los casos. Si no es posible el contacto piel a piel, utilizamos la fuente de calor y secado rápido y lo cubrimos con sábanas secas y de preferencia tibias. Y si hablamos de los recién nacidos prematuros, ya sobre todo en aquellos menores de 32 semanas, menores de 1500 gramos, deberíamos utilizar las bolsas de polietileno, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Esta debe cubrir todo el cuerpo de preferencia y si es que no se pudiera o la bolsa no lo permite, ya utilizamos un gorro, ya para poder disminuir las pérdidas de calor. Si es un bebé que necesita ser trasladado, ya nació, pero necesita un centro hospitalario con mayor capacidad resolutiva, pues debemos asegurar nuestra temperatura donde el traslado. Debemos registrar la temperatura antes que inicie el transporte y en adelante cada 30 minutos. La incubadora de transporte debe ser precalentada. Preferiblemente debemos utilizar un sistema de servocontrol fijando la temperatura en 36,5 y asegurando que el sensor esté correctamente colocado, ¿no? Y si es sin servocontrol, si no disponemos con el sensor, nos dice que para menores de 1000 gramos, pues la temperatura debe estar fijada en 36 grados, perdón, y si es que el bebé está entre 1000 y 1500 gramos, la temperatura debe ser fijada en 35 grados. Debemos tener la disposición de un nido calentado y también la ropa para la contención del recién nacido y evitar su desplazamiento durante el traslado. Y debemos asegurar el suministro de energía de la incubadora, sobre todo para que pueda mantenerse caliente, ¿no? La temperatura que hemos fijado. En las unidades ya es primordial mantener la temperatura adecuada, el uso de incubadoras de doble pared, como vemos aquí en. ¿Qué más? Si utilizamos cunas de calor radiante, es decir, cunas abiertas, ¿ya? No debemos utilizarlas en modo manual, ¿ya? Salvo excepcionalmente a lo mejor para procedimientos, pero esto por mecanismo de seguridad va a sonar cada cierto tiempo. Si no, deberíamos utilizarla en servocontrol, como vemos aquí. Y en este caso fijaron la temperatura en 36,5. ¿Y cuál es la temperatura del paciente? En 36,1. Entonces, el calor que va a dar la incubadora aquí ya se está acercando al 100%. ¿Para qué? Porque este bebito tiene que llegar por lo menos a 36,5, ¿no? Y como vimos anteriormente, el sensor debemos asegurarnos de que el sensor esté fijado. Y segundo, debemos tener en cuenta dónde está fijado. Por ejemplo, este sensor está fijado para considerar unos parámetros de temperatura de piel, porque estamos hablando de una temperatura abdominal. Entonces, la temperatura aquí se nos dice que debe ser de 36 a 36,5 y esta es la que fijamos. Si fijamos este mismo sensor a nivel axilar, pues nuestros rangos de temperatura también van a ser diferentes y es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué más tenemos en cuenta? El ambiente, debe haber un ambiente térmico neutral. En los prematuros, en los muy bajo peso al nacer, es importante, además de la temperatura, poder brindar lo que es un porcentaje de humedad, ¿no? En el momento del aviso del ingreso de un recién nacido a la UCI, debemos ya colocar la humedad ambiental entre un 80 y 85% en los recién nacidos de muy bajo peso al nacer y entre un 70 y 75% en los mayores de 33 semanas, ¿no? Y aquí vamos a ver que eso va a ir variando
respecto al nacimiento y a los días de vida, ¿no? Que vamos a ir disminuyendo. Importante, si estos neonatos han tenido dificultad respiratoria y requieren el apoyo de oxígeno, pues nosotros debemos asegurarnos, ¿ya? Que el oxígeno inhalado, pues sea calentado y humidificado como habíamos visto, ¿ya? Si nosotros administramos oxígeno frío sobre la cara, va a estimular receptores del frío y la liberación de la norepinefrina. ¿Qué va a hacer? Aumentar la tasa metabólica y va a haber mayor consumo de oxígeno, es decir, el distrés respiratorio va a incrementarse. Y si hablamos de dispositivos, ¿ya? Como el uso de cánulas o como el uso de CPAP, si este gas no es calentado, no es humidificado, va a enfriar la sangre que circula por los pulmones y luego se distribuye por todo el cuerpo. Pero también no debemos caer en este otro extremo, que es el riesgo de calentamiento, ¿no? La lámpara de calor radiante en el control manual o sensor de temperatura suelto, ¿no? Habíamos dicho que era mejor colocar en servocontrol. Si nosotros colocamos control manual, va a dar un calor, una radiación constante todo el tiempo, independientemente si el bebé ya llegó a su temperatura ideal o sigue bajando. Va a mandar un mismo nivel de calor. Entonces, nosotros podemos correr el riesgo de caer en el otro extremo, en el sobrecalentamiento. Importante también que si nosotros hemos colocado nuestro sensor en modo servocontrol, pero no nos hemos dado cuenta que el sensor está al aire, no está fijado o está en otro lugar, menos en el lugar de donde debería estar, pues este sensor va a tomar la temperatura de la superficie con que está teniendo contacto. Y si esta es inferior, pues el nivel de calor, el nivel de radiación que va a tener si es que estamos utilizando la cuna radiante, va a seguir siendo alta todo el tiempo y no nos vamos a dar cuenta que estamos cayendo en un sobrecalentamiento. Entonces es importante que nosotros aseguremos ya el sensor de temperatura. Y si hablamos de la temperatura abdominal, en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿no? Porque es muy importante que nosotros podamos implementar ya el manejo de la temperatura en nuestras unidades, ya sea de atención inmediata, ya sea de hospitalización. Porque la evidencia nos dice, ya lo había mencionado desde hace muchos años, que juega un papel muy importante en la morbimortalidad de los recién nacidos. Es por eso que en diferentes lugares del mundo se preparan diferentes programas de intervención que miran este punto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos mejorar la termorregulación de nuestros recién nacidos en nuestra institución? Por ejemplo, ya, este es un estudio realizado en el 2012 que dice mejora de los resultados de termorregulación tras la implementación de un paquete de medidas de termorregulación para bebés prematuros. Es decir, un grupo de profesionales se sentaron y dijeron, muy bien, hemos hecho un estudio y pues todos nuestros recién nacidos nacen y los estamos sometiendo literalmente a hipotermia, ya sea moderada o leve, ¿no? Y sabemos que esto va a repercutir en la salud posterior. ¿Qué nosotros debemos hacer para poder mejorar esta situación? Participaron 282 lactantes en el grupo 1, 282 lactantes o recién nacidos en el grupo 2, ¿ya? Al grupo 1, ¿ya? Implementaron este paquete de medidas. ¿Y en qué consistía ese paquete de medidas? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Con características basales similares. Se observó una mejoría clínica y estadísticamente significativa en la proporción de lactantes con normotemia. Es decir, en el grupo 1 mejoraron el 33% y un 60% en el grupo 2, ¿no? Entonces, la hipotermia en general, ya moderada, se redujo en 2/3 del grupo 2. ¿Y qué llegaron a esta conclusión? La introducción de un paquete de medidas de termorregulación mejoró la temperatura al ingreso
y mejoró la proporción de normotermia y redujo la hipotermia moderada en los prematuros. Y aquí vemos, miren, antes del estudio habíamos dicho que habían separado grupo 1, grupo 2. Al grupo 1, ya este primer grupo, aplicaron las medidas estándares, las de siempre, pero en el grupo 2 aplicaron este paquete, ¿no? Que implicaba checklist, implicaba verificar la temperatura del ambiente, verificar si es que estamos utilizando la fuente de calor, el uso de gorros, el uso de las bolsas de polietileno. Y vamos a ver con el paso del tiempo, aquí vemos la temperatura 36,5, vemos que hay una mejoría, ¿no? Y más lo vamos a ver aquí. Lactantes con hipotermia, normotermia, hipertermia en los dos grupos. Y vamos a ver que en el grupo 2, que es donde quienes han sido beneficiados con este paquete, ¿ya? Son mucho más, alrededor de 180 como se ve aquí, quienes llegaron a estar en normotermia al momento de la admisión con este proyecto de mejora. Bueno, y acá es importante resaltar que dos de estas investigadoras han participado y son enfermeras, ¿no? Es un equipo médico completo. Otros hospitales hicieron un trabajo similar en Japón. Esto fue liderado exclusivamente solo por enfermeras. Ya, disminución de la hipotermia moderada al ingreso en recién nacidos extremadamente prematuros, ¿no? Tuvieron 432 ingresos. Lo hicieron en muchos años, desde el 2006 hasta el 2020. Y miren, en el 2006 ellos tenían recién nacidos extremadamente prematuros y disminuyeron en un 48% hasta el 8% en el 2020, ¿no? Asimismo, ya, en el 2017 y 2020, pues otro grupo de 80 recién nacidos ya tuvieron el porcentaje de 13% y 33% presentaron hipotermia moderada y leve al ingreso respectivamente. Y vamos a ver que el porcentaje de 48 cambió abismalmente ya a este 8% o a este 13%. Las acciones que implementaron fueron sencillas, fueron todas las que hemos visto anterior, solamente que en este caso verificaron que todas ellas se cumplan, ¿no? Que todas ellas lleguen a cumplirse. Tenemos aquí otro, no muy lejos, en el 2021, termorregulación neonatal, actualización del protocolo de la hora dorada. Habíamos dicho, ¿no? Que primero, dentro de los primeros 60 segundos, mantener la termorregulación. Y luego hablamos del contacto piel a piel y es importante que nosotros también mantengamos dentro de esta primera hora, ¿no? Posponer algunas actividades. ¿Qué sucedió aquí? Ya mejoraron o disminuyeron las tasas de hipotermia al ingreso y a la hora de vida. Se observó una tasa de cumplimiento del 100% con el aumento de la temperatura en la sala de partos y quirófanos y el uso de colchones térmicos. Y el cumplimiento del uso de bolsas de polietileno fue al 50%, porque no todos fueron prematuros. Esto les dio una conclusión simple. Los protocolos de la hora dorada han demostrado ser una herramienta eficaz. La termorregulación es un componente fundamental en estos protocolos, ¿ya? Y es importante tomar medidas necesarias para controlar la temperatura ambiental durante el parto y el ingreso. ¿A qué nos invita esto? A que sigamos investigando el impacto que nosotros utilizamos, las acciones que nosotros realizamos en los protocolos de termorregulación, con las siguientes recomendaciones sobre la práctica y dispositivos, ¿no? Y aquí habla exclusivamente del uso de las bolsas de polietileno y los colchones térmicos, ¿no? Que podemos nosotros implementar. Y creo que esta última parte está de más decirlo, ¿no? El contacto piel a piel va a favorecer grandemente a la termorregulación, ¿no?
Las madres y enfermeras consideran que el contacto piel a piel es viable en entornos hospitalarios y que también podría ser viable en el hogar. En realidad acá hicieron este estudio con ropa y sin ropa, ¿no? Llegaron a que no hay mucha diferencia, pero sí que es importante que tengan contacto cercano con la mamá. Eh, y finalmente, ya, este estudio fue hecho en prematuros, 91 lactantes fueron escogidos aleatoriamente, ya, entre las 31 más o menos 2 semanas de un grupo. El otro grupo fue similar, ya. Los pesos también fueron casi similares, ¿ya? El grupo de contacto piel a piel tuvo un riesgo relativo menor de desarrollar eventos de hipertermia. En este caso vamos al otro extremo. Entonces, la conclusión a que llegaron que los lactantes muy prematuros, independientemente de su estabilidad clínica, no desarrollan hipotermia durante el contacto piel a piel inmediato después al nacimiento. Y también los protegió contra eventos de hipertermia. Es decir, si no utilizamos contacto piel a piel y los tenemos en las cunas de calor radiante y por X motivo no verificamos la idoneidad del sensor, la ubicación, etcétera, pues ellos sí van a tener mucho más riesgo de hacer su hipertermia, ¿no? Que al estar en contacto piel a piel. Y este ya no lo traje completo, pero las y los invito a leer a las precisiones de las características definitorias del diagnóstico de enfermería de termorregulación ineficaz en recién nacidos. ¿Cuáles son esas características que nos ayudan a nosotros a identificar que la termorregulación está siendo ineficaz en los recién nacidos? Finalmente, el profesional de enfermería debe garantizar que los bebés reciban un entorno adecuado para la termorregulación. Y esta es nuestra labor muy importante como como enfermeras en los diferentes niveles, ya sea en las salas de atención inmediata, ya sea en las áreas de hospitalización. Nosotros debemos asegurarnos de que nuestros bebitos puedan recibir un entorno adecuado para la termorregulación. Gracias. Muy bien, Magistro Mary. Bueno, muchas gracias. Gracias por estas 2 horas, por las dos ponencias que se han gestionado el día de hoy. Bien, estimados participantes, vamos a tomar 4 minutos para unas rondas de preguntas que ustedes puedan, bueno, quizás alguna consulta de por medio, quizás quieran levantar la mano también, nos indican para poder escalar la consulta. Bueno, en estos 4 minutos también comentarles nuevamente, les estoy facilitando la asistencia del día de hoy para quizás los participantes que se están conectando en este momento. Comentarles que el día de hoy estamos empezando con el curso taller experimental Procedimientos invasivos y no invasivos en la UCIN. Es un curso de modalidad híbrida, 10 y 11 de abril, es decir, el día de hoy y el día de mañana de manera virtual, bajo el horario de 2 a 6 de la tarde. Y el día sábado vamos a tener un taller presencial en nuestra sede de Jesús María. Recuerden, este curso cuenta con 3 créditos como valor académico y tiene 71 horas académicas también acreditadas. Bueno, comentarles acerca del taller. Este taller se está llevando a cabo en el horario de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde, este sábado, sábado 12 de abril. Internamente me estoy comunicando con cada participante para poder brindarles, para poder facilitarles la invitación a nuestro taller. Es un taller vivencial donde se va a aplicar más que todo casos clínicos acerca de los temas que estamos viendo tanto el día de hoy como el día de mañana. Es por ello que es muy importante para los participantes que puedan tener disponibilidad, puedan aprovechar y bueno, asistir, ¿no?, a nuestro taller. También comentarles que el día de mañana, finalizando la ponencia, aproximadamente 6 de la tarde, estaríamos realizando una simulación del aula virtual. Es por ello que les pido a todos los participantes que se encuentran conectados en este momento que consideren quedarse unos minutos más, aproximadamente 4 o 5 minutos, dado que vamos a realizar en vivo el proceso del cuestionario para que ustedes puedan tener una idea de los intentos que van a poder tener. Son 3 intentos que le vamos a facilitar
pero sobre todo el evitar perder un intento, es decir, poder avanzar poco a poco. Ya igual no se preocupen porque toda esta información les voy a facilitar el día de mañana, pautas sobre todo para que ustedes puedan considerar ello. Recordando siempre que para poder obtener el certificado, ustedes deben de realizar su cuestionario con una nota mínima de 14. Después de ello, 24 horas, nosotros estaríamos facilitándoles el certificado que se le envía por correo electrónico. Bien, bueno, todavía nos queda un minuto para alguna ronda de preguntas que puedan tener ustedes, estimados participantes. Recordarles también que en unos minutos estaríamos empezando con la tercera ponencia. En este caso, en estas dos últimas franjas horarias, vamos a tener a la magíster Zoila Cárdenas Quevedo con dos temas nuevos. Entonces, todos los participantes que se encuentren en este momento en sala, agradecería puedan estar conectados, puedan estar atentos, dado que hay preguntas y hay puntos muy claves que se están considerando para el cuestionario. Es decir, va a haber preguntas que en estos momentos los ponentes les están facilitando a ustedes. Preguntas que llegan en su cuestionario, que es muy importante que ustedes puedan abarcar sobre este tema para que puedan tener un conocimiento previo de ello. Bueno, ya hemos en todo caso finalizado, hemos finalizado con la ponencia del día de hoy. Le agradezco nuevamente, Magister Mary, por estas 2 horas que nos ha, bueno, nos ha brindado el día de hoy en estas dos clases. Muchas gracias, Magister Mary.